El fuego lo devoró todo: casas, árboles, memorias, todo, menos una pequeña capilla, y dentro de ella, un niño, 3 perros, una gallina, y la fe más pura que un corazón podía cargar. Lo que pasó después no tiene explicación, solo alma. Quédate, porque esta historia podría despertar algo que tú creías perdido. En un rincón escondido de Guanajuato, donde las montañas dibujan sombras sobre las calles empedradas y el aire todavía huele a tierra mojada por las madrugadas frías, existía un pequeño pueblo llamado San Miguel de los Sauces. En ese tiempo, a principios de los años 2000, no había más que una cabina telefónica oxidada en la plaza, la radio de don Gerardo que transmitía boleros por las tardes, y un televisor comunitario, la tiendita de Doña Magos, donde todos se reunían los domingos a ver las noticias. Era un pueblo tranquilo, de esos donde las campanas de la iglesia marcan no solo las horas, sino también las emociones de quienes ahí viven. Ahí vivía un niño que todos conocían como el corazón más noble del pueblo, Héctor Gutiérrez, de apenas 11 años, hijo único de una madre costurera y un padre jornalero que pasaba semanas enteras trabajando en los campos del Bajío. Héctor no era como los demás niños de su edad. Mientras otros jugaban a las canicas o correteaban por la plaza, él prefería pasar sus tardes en la capillita de la Virgen de Guadalupe, una construcción antigua hecha de piedra volcánica, madera de mezquite y vitrales que dejaban pasar la luz como si fueran pedacitos de cielo. Ahí, sentado en la tercera banca a la izquierda, Héctor hablaba en voz baja, como si realmente la Virgen le respondiera. «No sé por qué me gusta tanto estar aquí, mamá», decía una vez, mientras acompañaba a su madre a dejar flores. «Siento como si me abrazara, aunque esté sola». Su madre sonreía, con esa ternura de las mujeres que han aprendido a leer los silencios de sus hijos. «Quizás porque ahí está quien nunca te deja solo, mi amor», le decía acariciándole la cabeza. El padre Sebastián, un hombre mayor que oficiaba misa en el pueblo desde hacía más de 20 años, una vez dijo en una reunión del comité parroquial: «Ese niño tiene una fe que ya quisiéramos muchos adultos. Tiene una conexión con la Virgen que no es normal, es milagrosa». Pero Héctor no se sentía especial. Se sentía en paz. Le gustaba ayudar a la señora Eulalia, una abuelita ciega que vivía sola en una casita de adobe con techo de lámina. Le llevaba pan caliente que le regalaban en la panadería, le leía los salmos en voz alta, o simplemente se sentaba con ella a escuchar los pájaros. También ayudaba a don Chucho, un hombre amargado por la vida que había perdido a su esposa en un accidente y que, desde entonces, no hablaba con nadie. Héctor se le acercaba sin miedo, y sin decir una palabra, le dejaba una flor en la cerca de su casa cada viernes. Poco a poco, don Chucho empezó a responder con una sonrisa tímida. Pero quizá lo más curioso era su amor por los animales. No importaba si era un perro callejero, un gato flaco, o una gallina herida, Héctor los cuidaba como si fueran parte de su propia sangre. Una vez, rescató a un perro que había caído al arroyo y lo cargó más de 2 kilómetros hasta su casa. Le puso por nombre Tizón, por las manchas negras en su pelaje, y desde entonces, Tizón no se separaba de él. San Miguel de los Sauces era un pueblo que respiraba devoción, pero también resignación. Los más viejos vivían repitiendo que Dios da, Dios quita, y los más jóvenes soñaban con irse a León o a Querétaro para tener una vida menos polvorienta. Pero Héctor no quería irse. Él sentía que su lugar era ese, que había algo que debía proteger. No sabía qué, pero lo sentía. Una tarde, mientras barría el patio de la capilla, encontró una pequeña figura de la Virgen entre los escombros del viejo almacén parroquial. Estaba rota, con la cara manchada de barro, pero sus ojos todavía brillaban. Héctor la limpió con cuidado, la envolvió en un pañuelo blanco, y la colocó en una repisa escondida detrás del altar, justo donde el sol la iluminaba al atardecer. Desde entonces, cada vez que algo lo inquietaba, como la tristeza de don Chucho, los gritos de sus padres en las noches de preocupación, o el miedo que le daban los rumores de que el pueblo se estaba quedando sin agua, él iba a ese rincón y le hablaba a esa pequeña Virgen como si fuera su confidente más fiel. «Virgencita, tú ves todo, ¿verdad? No dejes que les pase nada malo. Si tienes que llevar a alguien, llévame a mí, pero cuida a los demás». Sus palabras, inocentes pero profundas, parecían retumbar en las paredes de piedra como un eco sagrado. Fue en esos días que el cielo empezó a cambiar. No con nubes. Al contrario, un calor seco comenzó a invadir las madrugadas. El pozo del norte empezó a secarse. Los pastizales se volvieron grises. Los animales estaban inquietos. Y aunque nadie lo decía en voz alta, el pueblo empezaba a temer que algo malo estaba por venir. Una tarde de domingo, el padre Sebastián anunció que harían una procesión especial pidiendo por la lluvia. Héctor caminó en la primera fila, cargando una vela encendida que apenas podía sostener con sus pequeñas manos.
Al final de la procesión, colocó su vela frente a la imagen principal de la capilla, cerró los ojos con fuerza, y murmuró: «Si tú lo decides, Virgen, yo cuidaré este lugar. No dejaré que se pierda, aunque me cueste la vida». Fue esa noche, cuando su madre lo vio dormido con el rosario entre las manos, que comprendió: su hijo no solo tenía fe, tenía una misión que aún nadie entendía. Y así comenzó todo. Pasaron las semanas. La tierra se resquebrajaba como piel vieja bajo el sol, y las hojas de los árboles crujían secas antes de caer, como si ya no tuvieran fuerza para sostenerse. El pozo del norte, del que se abastecía casi medio pueblo, empezó a dar señales de agotamiento. Primero salía barro, luego agua tibia con sabor a óxido, hasta que un día simplemente dejó de brotar. Los animales de los campos pastaban sin hambre, las gallinas ponían menos huevos, y las cosechas de maíz se quedaban en promesa. Los campesinos, acostumbrados a temporadas difíciles, alzaban los hombros y murmuraban con resignación: «Es un año seco, como otros que ya pasaron». Pero en sus ojos había algo distinto, un miedo mudo, como si intuyeran que esta vez el cielo no se abriría. Las mujeres del pueblo comenzaron a llenar cubetas con agua de lluvia vieja, recogida meses antes, y la usaban con cuidado, como si cada gota fuera un tesoro. Doña Carmen, la panadera, tuvo que cerrar su horno 3 días seguidos porque no había suficiente agua ni para amasar. Don Ramón, que cultivaba calabaza cerca del río, miraba su tierra cuarteada y no decía nada. Solo se quitaba el sombrero, suspiraba, y se sentaba a mirar el horizonte como quien espera un milagro que ya no vendrá. En casa de Héctor, las cosas no eran distintas. Su madre lavaba la ropa solo una vez por semana y usaba el agua 2 veces, primero para la ropa clara, después para la oscura. El padre, cuando regresaba de los campos, traía la camisa empapada en sudor y la piel tostada por el sol. Ya no hablaba tanto. Se sentaba, comía en silencio y luego salía al patio con un cigarro apagado entre los labios. «Papá, ¿tú crees que va a llover?», le preguntó Héctor una noche. El hombre lo miró sin responder, y solo después de un largo silencio dijo: «Eso solo lo sabe Dios, y tu virgencita». Esa noche, Héctor fue a la capilla con una linterna vieja. El cielo estaba tan claro que las estrellas parecían burlarse del dolor de la tierra. Se arrodilló en la banca de siempre, y con el corazón apretado, le habló a su Virgen. «No te voy a pedir por mí. Te pido por el pueblo. Por mis papás. Por los viejitos que no tienen fuerza. Por los animalitos. Dicen que tú puedes hacer milagros. ¿Podrías hacernos uno chiquito?». Afuera, una brisa leve movió las hojas secas acumuladas en la entrada de la capilla. Héctor sintió un escalofrío que no era de miedo. Era como un susurro invisible, como una caricia. Al día siguiente, comenzó lo peor. El calor aumentó de forma repentina. Era como si el sol estuviera más cerca, como si las nubes hubieran huido del cielo. El viento, antes fresco y juguetón, ahora llegaba caliente, áspero, levantando polvo que entraba en los ojos, en los pulmones, en las paredes. Las ventanas se mantenían cerradas durante el día, y muchos cubrían los vidrios con sábanas húmedas, en un intento inútil de conservar algo de frescura. Los niños dejaron de jugar en la plaza. Las risas desaparecieron. El pueblo entero empezó a hablar en susurros. Algunos comenzaron a decir que era castigo divino, que se había pecado mucho, que los jóvenes ya no iban a misa, que las fiestas patronales se habían vuelto mundanas. Una noche, en la tienda de don Jaime, un hombre que venía de la ciudad dijo algo que quedó flotando en el aire. Ya empezó a haber incendios en los cerros del sur. Hay lugares donde el fuego sale solo, de la tierra seca. Esto es serio. Eso fue como una campanada en el corazón de los presentes. La señora Tomasa se santiguó. El padre Sebastián pidió más oraciones. Y Héctor comenzó a tener sueños. En uno de ellos, vio la capilla rodeada de fuego. Pero dentro, todo estaba en calma. Las flores no se quemaban. La imagen de la Virgen brillaba como oro. Y él estaba ahí, abrazando a una mujer con un niño en brazos, mientras afuera todo ardía. Se despertó sudando, con el corazón agitado. Corrió al cuarto de su madre y la abrazó sin decir nada. «Fue solo un sueño, mi amor», le dijo ella acariciándole el cabello. Pero algo en sus ojos decía lo contrario. Algo en su pecho le decía que ese sueño no era fantasía, era advertencia. Y entonces, una tarde sin viento, sin canto de pájaros, sin el más mínimo indicio, todo cambió. Desde la ladera más lejana del cerro, se levantó una columna de humo que primero pareció pequeña, inofensiva, pero en cuestión de minutos, se convirtió en un rugido de fuego que descendía como una bestia desatada.
Las primeras llamas alcanzaron un viejo árbol seco que estalló en una llamarada. El fuego avanzaba con furia, tragando todo a su paso. Los gritos comenzaron. Las campanas repicaron como locas. El padre Sebastián corría por la plaza dando aviso. La gente se empujaba, los niños lloraban. Nadie sabía a dónde correr. Y entre ese caos, Héctor no dudó. Corrió al patio trasero de la señora Eulalia, la levantó en brazos y le gritó: «Vamos a la capilla. Ahí vamos a estar seguros». La mujer, confundida, no decía nada, pero se aferraba a su cuello. En el camino, Héctor vio a Tizón y a otros 2 perros asustados. Los llamó con silbidos. Luego, vio una mujer con su bebé en brazos, paralizada por el miedo. «Sígame, señora. Rápido. La Virgen nos va a proteger». Y sin mirar atrás, con el corazón latiendo como tambor de guerra, se lanzó hacia el único lugar donde sentía que el fuego no entraría, la capilla de la Virgen de Guadalupe. La capilla estaba a menos de 2 cuadras, pero el trayecto se convirtió en una carrera contra la muerte. El humo ya cubría el cielo, haciéndolo ver como si fuera de noche. El aire olía a madera ardiendo, a palma seca, a desesperación. Las llamas habían alcanzado ya varias casas del costado sur del pueblo y se escuchaban explosiones pequeñas, como si las ventanas estallaran bajo la presión del calor. Las gallinas corrían sin rumbo. Los caballos relinchaban amarrados, incapaces de soltarse, mientras los perros ladraban como si presintieran el final. En ese escenario de caos absoluto, Héctor seguía avanzando. Cargaba a la señora Eulalia en la espalda, con una toalla húmeda que alguien le había dado al pasar. Tizón y los otros 2 perros lo seguían de cerca, con los pelos chamuscados por el calor que ya se sentía en la piel como agujas. Al llegar a la entrada de la capilla, empujó con fuerza las puertas dobles de madera que crujieron como si despertaran de un largo sueño. Adentro, el aire era apenas más fresco, pero todavía respirable. Las paredes gruesas de piedra volcánica ofrecían cierto alivio. Colocó con cuidado a la señora Eulalia en la banca más cercana al altar. «Aguánteme tantito, señora, ahorita regreso», dijo con la voz entrecortada por el esfuerzo. Salió una vez más. El fuego ya había llegado a la calle de al lado. En medio de la nube gris y roja, alcanzó a ver a la mujer con el bebé que había intentado seguirlo pero que se había detenido, presa del pánico. Héctor corrió hasta ella, la tomó del brazo y gritó: «Venga ya. Nos vamos a morir si se queda aquí». Ella, sin soltar a su hijo, apenas logró moverse, como si cada paso pesara toneladas. Entraron justo cuando una ráfaga de viento empujó una llamarada que pasó rozando la cruz de la fachada. Fue entonces cuando las campanas sonaron solas. No había nadie alándolas. Nadie más cerca. Solo el fuego, y un eco sagrado que vibró en las paredes. Dentro de la capilla ya se encontraban 7 personas, 3 ancianos, la mujer y su bebé, un joven con muletas, y un niño más pequeño que Héctor, llamado Julián, que había llegado con su hermana mayor, llorando y temblando. Los animales también se acurrucaban cerca del altar, los 3 perros, el gato de doña Rosario que Héctor había rescatado días atrás, y hasta una gallina blanca que nadie sabía de dónde había salido. Todos respiraban con dificultad. El aire estaba caliente, espeso, lleno de ceniza suspendida. El padre Sebastián llegó minutos después, con la sotana manchada y los ojos rojos. Entró jadeando, se hincó frente a la imagen de la Virgen y murmuró con voz temblorosa: «Perdónanos, madre, perdónanos por la tibieza de nuestra fe, por el abandono, por la rutina vacía». Luego miró a Héctor, que estaba parado en medio del pasillo, con las manos juntas como si estuviera sosteniendo el mundo. «Fuiste tú quien los trajo aquí, tú los salvaste». Pero Héctor no respondió. Su mirada estaba fija en el rostro de la Virgen. Una extraña luminosidad envolvía su figura. No era la luz de las velas. Era algo más. Algo suave, dorado, que parecía latir con una respiración propia. Entonces, el techo crujió. Un estruendo, como de 1000 truenos a la vez, sacudió el edificio. Todos se cubrieron la cabeza. La mujer gritó, el bebé lloró, los perros aullaron. Héctor se arrodilló, cubrió al niño Julián con su cuerpo y cerró los ojos. Pero las vigas no cayeron. El techo resistió. Y una brisa, ligera y cálida, comenzó a circular por la capilla. Una brisa que no podía venir del exterior, porque todo afuera era fuego. Era como si la capilla respirara, como si un pulmón divino insuflara vida desde dentro. Doña Eulalia, que no veía desde hacía 20 años, alzó la cabeza y susurró: «La siento, está aquí, me toca los hombros». La mujer con el bebé dejó de llorar.
El niño Julián se quedó en silencio y murmuró algo que nadie entendió del todo. Ella nos ve. El padre Sebastián volvió a rezar, pero ahora en voz alta, con firmeza. Santa María, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte, aunque esta hora sea ahora, y esta muerte esté en la puerta. Las llamas golpeaban las paredes externas. Se escuchaban árboles caer, techos derrumbarse, el lamento del pueblo desintegrándose allá afuera. Pero dentro de la capilla, el calor no aumentaba. Las velas no se derretían. Las flores en el altar seguían frescas. Y la imagen de la Virgen de Guadalupe parecía más viva que nunca. Héctor se acercó lentamente, con pasos vacilantes. Se detuvo frente a ella. Sacó de su bolsillo el pequeño rosario de cuentas de madera que siempre llevaba consigo, lo colocó a los pies de la imagen y dijo con voz clara, firme, como si hablara con su madre, haz lo que tengas que hacer, pero no dejes que se apague la fe de esta gente. Tú sabes que este lugar es tuyo. En ese momento, una luz, ni blanca ni dorada, sino de un color imposible de describir, iluminó el altar durante apenas unos segundos. Luego, todo volvió a la penumbra tenue de siempre. Nadie dijo nada. No hacía falta. Algo había sucedido. Durante horas, permanecieron en silencio. Algunos oraban, otros dormían acurrucados, otros simplemente esperaban. El tiempo perdió su forma. No sabían si era de noche o de día, si habían pasado minutos o toda una vida. Lo único que sabían era que estaban vivos, que el fuego no entró, que, contra toda lógica, la capilla resistía como una fortaleza construida con manos divinas. Y así, en medio de un pueblo reducido a cenizas, una pequeña capilla se convirtió en arca, en refugio, en altar de milagro. El silencio fue lo primero que notaron. No era un silencio normal, de esos que acompañan la madrugada o el descanso. Era un silencio profundo, espeso, casi sagrado, como el que se siente justo antes de una revelación. Nadie en la capilla se atrevía a hablar. Era como si una parte de todo supiera que cruzar la puerta significaría dejar de estar bajo el manto invisible de protección que los había envuelto durante horas. El padre Sebastián fue el primero en levantarse. Caminó hacia la puerta principal y la abrió con cuidado. Un crujido seco acompañó el movimiento de la madera. El aire que entró era denso, cargado de olor a ceniza, a humo viejo y madera calcinada. Pero ya no había calor. Solo una calma extraña, como la que queda después de un llanto largo. Héctor se acercó detrás de él, seguido por los demás. Uno a uno, salieron a la luz gris del amanecer. Porque sí, había amanecido. El cielo era de un color deslavado, como si el sol mismo hubiera dudado en salir ante tanta tragedia. Pero salió, tímido, entre los jirones de humo que aún flotaban como fantasmas cansados. Lo que vieron afuera les cortó el aliento. San Miguel de los Sauces ya no existía como lo conocían. Las casas del lado sur eran montones de escombros humeantes. La tiendita de Doña Magos, donde todos compraban su refresco los domingos, no era más que una estructura ennegrecida. El molino de Don Ramón había sido tragado por las llamas. Hasta el campanario de la iglesia mayor se había derrumbado, yacía partido a la mitad, con su cruz retorcida por el fuego. Pero allí, en medio de ese cementerio de recuerdos, la capilla estaba intacta. No chamuscada, no medio destruida, intacta. Sus paredes estaban limpias. El techo, entero. Las flores que adornaban el altar todavía frescas. Incluso la figura pequeña de la Virgen, aquella que Héctor había colocado meses antes detrás del altar, seguía en su lugar, serena, con los ojos mirando al cielo. Nadie entendía. Nadie tenía palabras. Solo se escuchaban suspiros, respiraciones contenidas, llantos silenciosos. La señora Eulalia, con su bastón tembloroso, alzó el rostro hacia donde intuía el sol y dijo, fue ella, nos cubrió con su manto. Lo sentí. El joven de las muletas cayó de rodillas. El niño Julián, con los ojos muy abiertos, le dijo a su hermana, ¿viste? Te dije que la Virgen era real. La mujer con el bebé en brazos rompió en llanto, no de miedo, sino de alivio. Besó la frente de su hijo y murmuró entre lágrimas, gracias, gracias por no llevarnos. El padre Sebastián hincó una vez más sus rodillas frente a la puerta de la capilla y comenzó a rezar en voz alta. No para pedir, sino para agradecer. Gracias por quedarte, por no irte cuando más te necesitábamos. No lo merecíamos, pero nos salvaste igual. Héctor, de pie junto a la entrada, apretaba el rosario que llevaba en el bolsillo. No decía nada, solo observaba. Y fue entonces cuando algo le llamó la atención. A un lado del camino,
En medio de un terreno que había quedado totalmente cubierto de ceniza, brotaba una flor. Pequeña, solitaria, pero viva, de un color rojo intenso, como si el fuego, en lugar de consumirla, la hubiera pintado. Se acercó con cuidado. Se agachó. La tocó. Era real. Tenía rocío en los pétalos, como si alguien la hubiera regado esa misma mañana. Miró a su alrededor. A unos metros, vio otra. Luego otra más. Hasta que se dio cuenta de que, en un patrón circular, flores empezaban a brotar del suelo cenizo alrededor de la capilla. «Mamá», murmuró Héctor, sin dejar de mirar, «están haciendo flores». Su madre, que lo había alcanzado en ese momento, no respondió. Lo abrazó por detrás, con fuerza, con miedo y esperanza al mismo tiempo. A lo lejos, se empezaron a escuchar las sirenas de los bomberos voluntarios de León. Llegaban tarde, pero aún a tiempo de ver el milagro con sus propios ojos. Uno de ellos, al bajar del camión, se quedó paralizado. Otro sacó una cámara fotográfica y comenzó a tomar imágenes sin entender del todo qué estaba presenciando. Un tercero, después de rodear la capilla, regresó al grupo y dijo: Esto no es normal. Todo lo demás está destruido. Esto debió haberse quemado primero. Está hecho de madera vieja. ¿Cómo es posible? Nadie le respondió. No hacía falta. Todos sabían la respuesta. La Virgen se había quedado. Había extendido sus manos. Había decidido quedarse en ese pedacito de tierra para proteger a sus hijos. Y entre todo el silencio, los escombros, la devastación, la fe renacía como esas flores imposibles, brotando de un suelo que debería estar muerto. Porque donde el fuego consumió todo, también dejó el espacio perfecto para que germinara el milagro. Aquel mismo día, antes de que siquiera llegaran las autoridades estatales, la noticia ya había cruzado las montañas. No por teléfono, ni por periódico. En ese tiempo, la señal era inestable y los celulares eran lujo de capitalinos. Pero lo que ocurrió en San Miguel de los Sauces no necesitaba tecnología para propagarse, bastaba con las lágrimas de quienes lo vivieron y los susurros emocionados de quienes le escucharon de boca de los sobrevivientes. El milagro tenía piernas propias. Mientras los voluntarios ayudaban a remover escombros y a buscar a los desaparecidos, la gente comenzó a acercarse a la capilla no como curiosos, sino como peregrinos. Mujeres descalzas, hombres con veladoras en las manos, niños con flores arrancadas de sus propios jardines. Todos caminaban en silencio, con la mirada baja, como si pisaran tierra sagrada. La primera en dejar una ofrenda fue Doña Rosa, una mujer viuda que vivía en las afueras del pueblo. Cargaba una imagen antigua de la Virgen que había salvado del fuego envolviéndola en su rebozo. Al llegar, la colocó a los pies del altar y murmuró: «No me llevaste nada, no tengo con qué pagarte». Detrás de ella, un niño de apenas 6 años sacó un dibujo doblado de su pantalón. Lo había hecho con crayolas rotas, y mostraba la capilla rodeada de flores y pájaros. Lo colocó sobre una de las bancas y dijo: «Gracias por salvar a Héctor». El nombre de Héctor ya era mencionado con respeto. No como un héroe cualquiera, sino como el instrumento elegido por la Virgen para cumplir su promesa de protección. El padre Sebastián lo miraba con asombro, como quien descubre que el destino de alguien ha sido escrito desde antes de su nacimiento. «Tú fuiste sus pies», le dijo una tarde mientras juntos barrían la entrada de la capilla, «y ella fue tu voz». Héctor no respondía con palabras grandiosas. Solo bajaba la cabeza y murmuraba: «Yo solo hice lo que sentí aquí». Y señalaba su pecho, donde siempre guardaba el rosario que ya se había vuelto parte de su cuerpo. Las personas llegaban con historias, con promesas, con lágrimas. Una pareja que venía desde Silao compartió que al ver la foto de la capilla intacta, impresa en una hoja suelta que alguien había llevado a la ciudad, decidieron emprender el camino de regreso a la fe que habían perdido tras la muerte de su hija. Vinieron con una cruz de madera y una carta dirigida a la Virgen. «No sabemos si esto es fe o esperanza desesperada», dijo el hombre. «Pero si tú los salvaste a ellos, tal vez aún puedas curarnos a nosotros». La escena se repetía todos los días. Gente de pueblos cercanos venía a ver con sus propios ojos el lugar donde el fuego no tocó. Algunos lloraban en silencio, otros se arrodillaban durante horas. Cada uno dejaba algo: una rosa, una moneda, una carta, un listón con un nombre bordado. El altar pronto se cubrió de colores, de promesas, de súplicas. Y no solo los corazones fueron tocados, la propia tierra parecía haber cambiado. Don Eusebio, un hombre viejo y amargado que durante años había criticado la fe de los vecinos, apareció una mañana tambaleante. Tenía los ojos rojos y un rosario enredado en las manos. Había perdido su casa,
su terreno, y a su perro fiel. Pero no su alma. Nunca creí en nada, dijo, parado frente a la imagen de la Virgen. Y aún así, sigues aquí, esperándome. Qué vergüenza me das, pero qué amor siento. Una anciana llamada Ofelia, que había perdido a su esposo durante la evacuación, pidió permiso al padre Sebastián para colocar una banca especial frente al altar. Dijo que su esposo siempre soñó con morir mirando a la Virgen. Y si no lo logró, al menos yo sí quiero hacerlo, dijo entre lágrimas. El ambiente en San Miguel de los Sauces había cambiado. Sí, las casas seguían destruidas. Sí, el olor a humo aún flotaba en el aire. Pero donde antes había resignación, ahora había reverencia. Donde había tristeza, había fe. Los niños comenzaron a jugar nuevamente, pero ahora jugaban a ser Héctor salvando gente. Corrían con cobijas y fingían rescatar gallinas de cartón. Las maestras de la escuela improvisada contaban el milagro como parte de la historia local. Los hombres que reconstruían las casas lo hacían con canciones en la boca, como si cada ladrillo fuera una oración. Y en medio de todo eso, las flores seguían creciendo. No solo en el jardín de la capilla. Comenzaron a brotar en las grietas de las calles, en los terrenos donde antes había árboles muertos, en los muros calcinados. Flores silvestres, de colores imposibles, como si el suelo mismo quisiera hablar. Están naciendo donde no las sembramos, decía un niño. No son nuestras, murmuraba una mujer. Tal vez son de ella, concluía otro. Y aunque nadie lo decía con certeza, todos lo creían. Los funcionarios municipales llegaron tarde. Cuando intentaron organizar un acto oficial, la gente del pueblo les dijo que lo único que querían era que no estorbaran, que no convirtieran el milagro en un evento, que no buscaran explicaciones científicas. Esto no es para explicar, es para vivir, dijo el padre Sebastián con firmeza. Y así, sin protocolo, sin cámaras, sin discursos, la capilla se convirtió en un santuario vivo, hecho de piedra, madera, flores y fe encendida. Y en el corazón de todo eso, seguía estando Héctor Gutiérrez, el niño de 11 años que, sin entender del todo lo que había hecho, cambió para siempre el destino de su pueblo. Con el paso de los días, San Miguel de los Sauces comenzó a despertar de entre las cenizas como un corazón que vuelve a latir después de una larga agonía. Pero no fue el gobierno ni las fundaciones las que encendieron esa chispa de renacimiento. Fue la fe. Fue la comunidad. Fue el milagro vivido que dio sentido al dolor y dirección al futuro. Las primeras ayudas materiales comenzaron a llegar desde León, Celaya, y hasta de pueblos pequeños como Comonfort y Yuriria. Camiones con víveres, cobijas, ropa usada y botellas de agua estacionadas frente a la plaza principal, donde antes estaba el kiosco que ahora era apenas un esqueleto de hierro retorcido. Los voluntarios bajaban cajas y preguntaban con respeto, ¿dónde están los que se salvaron en la capilla? Los vecinos señalaban con orgullo, ahí, donde las flores nunca se quemaron. La capilla se volvió el centro de todo. Ahí se repartían las despensas. Ahí se hacían las reuniones para reconstruir. Ahí se celebraban misas improvisadas, entre bancos de plástico y veladoras traídas por peregrinos. Héctor seguía yendo cada día, ayudando a organizar, a consolar, a cargar, a barrer. Ya no era solo el niño que salvó a varios durante el incendio. Era el pequeño guardián de la Virgen, como empezaron a llamarlo algunos. Un día, llegó una pareja que nadie conocía. Venían de Guadalajara. Él era maestro jubilado, ella, enfermera retirada. Dijeron que habían perdido a su único hijo años atrás y que, desde entonces, la vida no tenía sabor. Vieron la noticia en un folleto parroquial y decidieron viajar hasta San Miguel. Cuando llegaron a la capilla, se arrodillaron frente a la imagen de la Virgen y lloraron por casi media hora sin decir palabra. Al terminar, se acercaron al padre Sebastián y le preguntaron si podían quedarse. No tenemos a dónde volver. Pero aquí sentimos que todavía hay algo para nosotros. El padre, sin dudar, les ofreció un cuarto en la casa pastoral que había sobrevivido parcialmente. A cambio, ellos comenzaron a dar clases a los niños que ya no tenían escuela. Crearon una escuelita improvisada en el atrio, donde enseñaban letras, matemáticas, y también a rezar con el corazón. Héctor se convirtió en su asistente. Ayudaba con los cuadernos, organizaba juegos, y escuchaba las historias que los demás niños querían compartir. Descubrió que había algo en él que lo hacía conectar con los demás. No era solo su bondad, era su luz. Y mientras el pueblo se rearmaba poco a poco, el milagro continuaba manifestándose. Las flores seguían naciendo. Un día, brotó un girasol gigantesco justo detrás de la capilla.
Tenía más de 2 metros de alto y un tallo tan grueso como el brazo de un adulto. Los vecinos comenzaron a llamarlo el Ojo de la Virgen, porque siempre parecía estar inclinado hacia la puerta de la capilla, como si vigilara amorosamente a los que entraban y salían. Un grupo de mujeres comenzó a reunirse todos los miércoles para rezar el rosario y tejer mantas para los que lo habían perdido todo. Se hacían llamar las bordadoras de la fe. Una de ellas, doña Lupita, juraba que desde que comenzó a tejer en la capilla, sus dolores en las manos habían desaparecido. Mostraba sus dedos con orgullo. Miren, como de joven. Ni se me hinchan ya. Otra historia comenzó a correr entre los habitantes. Una niña que había quedado muda por el trauma del incendio, llamada Marianita, habló por primera vez al tocar una de las flores nacidas en el jardín. Dijo, «Está calientita». Solo eso. Pero fue suficiente para que su madre se derrumbara en llanto y todos se convencieran de que la Virgen no había dejado de hacer milagros. También llegaron curiosos, pero no todos venían con fe. Algunos buscaban explicaciones científicas. Tomaban muestras del suelo, del agua, del aire. Hablaban de corrientes de viento, de humedad subterránea, de composición química. Pero cada explicación técnica chocaba contra lo evidente. La capilla seguía intacta. Las flores seguían brotando. Y la gente seguía siendo transformada. El padre Sebastián escribió una carta a la diócesis explicando todo. No pidió reconocimiento, ni títulos, ni procesos. Solo dijo, aquí sucedió algo que el pueblo necesitaba. Y eso basta. Pasaron los meses. Las casas comenzaron a levantarse con ladrillos donados, con techos de lámina y paredes aún sin pintar. Pero cada nuevo hogar llevaba en su entrada una imagen de la Virgen. Algunas pintadas a mano, otras talladas en madera, otras recortadas de revistas. Todas puestas con devoción, con esperanza, con la certeza de que estaban vivos por su intercesión. Y así, sin que nadie lo planeara, San Miguel de los Sauces se convirtió en un santuario viviente. No uno de peregrinación masiva ni turismo religioso, sino uno íntimo, comunitario, donde cada paso era una oración, cada ladrillo una ofrenda, cada flor un testigo del cielo. Y en el centro de todo, la capilla, más viva que nunca. Y dentro de ella, Héctor, el niño que seguía creciendo, sin saber aún que un día, ese mismo altar, lo vería regresar no como visitante, sino como su guía espiritual. Pero para eso, todavía faltaban algunos años. Pasaron los años. La capilla seguía ahí, firme, como una raíz que se niega a soltar la tierra que la vio nacer. Ya no era aquella pequeña construcción de piedras oscuras y techo bajo. Había sido restaurada con amor y fe por los mismos vecinos, ampliada con donaciones, adornada con vitrales sencillos, pero hermosos, y rodeada de un jardín que nadie regaba, pero que nunca dejaba de florecer. Las flores seguían creciendo, salvajes y obedientes solo a algo que no era humano. Las llamaban las guardianas del milagro. Y nadie se atrevía a cortarlas. Héctor Gutiérrez ya tenía 15 años. Seguía con la misma mirada noble, pero su voz había vuelto más firme, y su andar más decidido. Acompañaba al padre Sebastián en cada misa, leía las lecturas, organizaba los rezos, y cuidaba el altar como quien cuida el corazón de su madre. Muchos ya lo veían como un joven con vocación, aunque él aún no lo decía en voz alta. Una tarde, mientras ayudaba a acomodar los bancos antes del rosario, el padre Sebastián lo miró con ojos profundos, como si buscara algo más allá de su figura delgada. «Héctor, ¿has pensado en estudiar más allá del pueblo?» Él bajó la mirada, con respeto. «Sí, padre. Pero, ¿y si me voy y esto cambia? ¿Y si se apagan las flores, o la gente se olvida del milagro?» El padre puso una mano firme sobre su hombro. «Tú hiciste tu parte. Ahora te toca confiar. La fe verdadera no necesita que estemos presentes. Se siembra y sigue creciendo». Unos meses después, gracias al apoyo de la pareja de Guadalajara, don Joaquín y doña Alicia, que ya eran como sus segundos padres, Héctor partió rumbo a León para estudiar en un seminario menor. No fue fácil para él despedirse. Caminó hasta la capilla de madrugada, antes de subir al camión, y se arrodilló frente a la imagen de la Virgen. «No quiero irme, pero si tú quieres que aprenda más, lo haré. Solo cuídalos, cuida este lugar. Prometo volver». Su madre lo abrazó con lágrimas contenidas. El pueblo entero lo despidió como a un hijo que parte a una misión. No era una salida cualquiera. Era el inicio de algo más grande. En su ausencia, el milagro no solo no se apagó, sino que se volvió aún más fuerte. El número de peregrinos aumentó poco a poco. Gente que venía de Irapuato, Dolores Hidalgo, incluso de Aguascalientes.
No llegaban con promesas vacías, sino con historias de dolor, de pérdida, y con la esperanza de que algo, ahí, les devolviera la fuerza. Un joven que había perdido una pierna en un accidente llegó arrastrando su muleta de aluminio. Se sentó frente al altar y lloró durante horas. Días después, escribió una carta que dejó clavada en la madera del atrio: no recuperé mi pierna, pero recuperé las ganas de vivir. Una madre trajo a su hijo con autismo, que no hablaba desde los 3 años. Después de pasar una tarde entera jugando entre las flores de jardín, el niño se volteó, miró a su madre y dijo: aquí huele bonito. Fueron sus primeras palabras en 5 años. Los milagros seguían, aunque ya nadie los llamaba así con voz fuerte. Les decían regalitos de la Virgen. Y cada quien los vivía a su manera. En el centro de todo seguía la capilla. Las bardas exteriores se cubrieron de placas con nombres grabados, nombres de niños nacidos después del incendio, de ancianos curados, de familias reunidas. Era como un mural de gratitud colectiva. Y al pie de cada placa, alguien dejaba una flor. Don Ramón, que antes solo hablaba con su sombra, comenzó a construir cruces de madera y las regalaba a los visitantes. Tallaba una pequeña flor en cada una, como marca de autenticidad. Decía que no recordaba bien por qué lo hacía, solo que desde el día del incendio, sus manos ya no temblaban cuando tallaba. Doña Eulalia, ya más anciana y con la vista completamente apagada, seguía yendo cada semana a rezar. Siempre sentada en la misma banca donde Héctor la había dejado aquel día. Decía que sentía los pasos de él en el piso, aunque estuviera lejos. Que la Virgen le avisaba cuando él pensaba en ella. La pareja de Guadalajara seguía enseñando. Ya no solo a niños, sino a mujeres que querían aprender a leer, a jóvenes que soñaban con escribir su testimonio. Fundaron un pequeño taller en el patio trasero de la capilla. Lo llamaron el manto de palabras. Decían que cada historia escrita era una puntada en el manto de la Virgen. Y entre todo eso, el nombre de Héctor seguía presente. En las misas, en los cuentos para niños, en los agradecimientos. Todos sabían que volvería. No sabían cuándo, pero lo esperaban. Porque, aunque el milagro era de todos, él era el hilo que lo había tejido con su fe pura. Pasaron 3 años. Y una tarde de marzo, mientras el cielo se cubría de nubes suaves y el viento olía a campo húmedo, alguien se detuvo frente a la capilla. Llevaba una maleta vieja, una Biblia gastada bajo el brazo y un rosario colgando del cuello. Su mirada seguía siendo la misma, serena, limpia, firme. Era Héctor Gutiérrez. Y estaba listo para volver. No como el niño que huyó del fuego, sino como el joven que había sido llamado a encender una nueva llama. Cuando Héctor cruzó la entrada de San Miguel de los Sauces, el pueblo entero pareció detener el tiempo. No era un regreso cualquiera. Era como si una parte de todos hubiera estado conteniendo el aliento durante años, esperando ese instante para respirar de nuevo. Las piedras del empedrado reconocieron sus pasos. Las puertas entreabiertas se fueron abriendo del todo. Las miradas de los ancianos se humedecieron. Y los niños, que solo conocían su historia por boca de otros, corrieron tras él como si hubieran encontrado a un héroe de leyenda. Es él niño del milagro. Gritó una niña mientras jalaba el vestido de su madre. Pero ya no era un niño. Ahora era un joven de mirada serena, voz templada y pasos decididos, con el alma marcada por años de estudio, oración y silencio interior. La primera en abrazarlo fue doña Eulalia, con los brazos temblorosos y la sonrisa intacta. Te escuché antes de que llegaras, mijo, le dijo con voz quebrada. Ella me avisó en un susurro. El padre Sebastián lo recibió en la puerta de la capilla. No dijo mucho, solo abrió los brazos y, al abrazarlo, le susurró al oído. Te estábamos esperando. Tú sabes que este lugar es tuyo. Esa misma tarde, el pueblo entero se reunió en el atrio. Se improvisó un altar con flores recolectadas del jardín milagroso, y una cruz sencilla de madera tallada por don Ramón se colocó al centro. El cielo se pintó de tonos naranjas y rosas, como si la misma Virgen hubiera bordado el atardecer. La ceremonia fue íntima, pero solemne. Estaban todos. Los niños que ahora eran adolescentes. Las mujeres que seguían bordando mantas para los necesitados. Los hombres que alguna vez pensaron en irse, pero que se quedaron porque ahí estaba su raíz. El obispo de León, que había sido testigo a distancia del caso de San Miguel, accedió a realizar la ordenación en la misma capilla. Dijo con voz grave: si Dios se manifestó aquí, en esta tierra sencilla, también aquí debe consagrarse a su siervo. Y así fue como Héctor Gutiérrez se convirtió en sacerdote, frente al mismo altar donde un día colocó un rosario tembloroso pidiendo protección, frente a la misma imagen que no se consumió entre las llamas,
frente al mismo pueblo que había sido salvado por su fe. Durante la misa, nadie respiraba. Cuando Héctor levantó la hostia por primera vez, el silencio se volvió sagrado. Y justo en ese instante, una ráfaga suave de viento cruzó el interior de la capilla. Las velas no se apagaron. Las flores no se movieron. Pero todos los presentes, sintieron algo en el pecho. Algo que no se podía explicar. Y entonces sucedió algo más. Una mujer que nadie conocía, sentada en la última banca, comenzó a llorar de forma incontenible. Llevaba un pañuelo bordado con flores azules y sostenía entre las manos una pequeña fotografía gastada. Al terminar la ceremonia, se acercó a Héctor y, con la voz entrecortada, dijo: «Yo estuve aquí el día del incendio. Estaba embarazada, y no logré llegar a la capilla. Me caí en el camino. Pero vi cómo entraste, cómo llevabas a los demás, cómo no tuviste miedo». Héctor la miró sin reconocerla. Ella sonrió, bajó la cabeza, y agregó: «Perdí a mi bebé esa noche, y con él, perdí mi fe. Me fui del pueblo. No volví jamás. Hasta hoy». Sacó de su bolso una pequeña figura de la Virgen de Guadalupe, quebrada en el brazo, manchada de hollín. La tenía en casa. Sobrevivió al incendio. No sé cómo. La traje de regreso, porque tú sí regresaste. Héctor tomó la figura en sus manos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No dijo nada. Solo la colocó frente al altar, al lado del girasol que seguía creciendo firme desde aquel mismo rincón donde, años atrás, había sentado a la señora Eulalia durante el fuego. La mujer se arrodilló. «Gracias por no rendirte, niño del milagro. Ahora entiendo que nunca estuve sola». El pueblo entero lloró con ella. Y esa noche, bajo un cielo limpio y estrellado, la capilla permaneció iluminada hasta el amanecer. No por velas, no por lámparas, sino por una presencia que todos sentían, y que nadie necesitaba ver para creer. Los días siguientes a la ordenación de Héctor fueron diferentes. No porque el pueblo celebrara con música o fuegos artificiales, nada de eso ocurrió, sino porque todo parecía más sereno, más vivo, más lleno de propósito. Era como si la tierra entera respirara distinto, como si el alma del pueblo se hubiera acomodado en su sitio después de mucho tiempo. Héctor no se convirtió en un padre tradicional. No hablaba con superioridad, ni imponía reglas con dureza. Su forma de pastorear a la comunidad era cercana, humilde. Caminaba por las calles sin prisa, saludando a todos por su nombre, bendiciendo a los bebés, recogiendo basura cuando veía algún papel tirado. Escuchaba sin juzgar, consolaba sin prometer lo que no podía cumplir, y rezaba por todos, incluso por los que no creían. Uno de los primeros actos que hizo como sacerdote fue abrir las puertas de la capilla de par en par, día y noche. Dijo con voz suave pero firme: «La Virgen nunca nos cerró las puertas, nosotros tampoco debemos cerrarlas jamás». Desde entonces, la capilla se volvió el corazón palpitante del pueblo. A cualquier hora, se podía ver a alguien entrando en silencio, dejando una flor, una nota, una oración. Fue en ese tiempo que empezaron a ocurrir cosas extrañas, pequeñas al principio, pero tan constantes que nadie las podía ignorar. Una mañana, una mujer de voz apagada entró cargando a su hijo de 7 años, quien había sido diagnosticado con una parálisis parcial en el rostro. Se arrodilló frente al altar y solo dijo: «No vengo a pedir que lo cures, solo quiero que no sufra tanto». Esa misma tarde, el niño salió caminando, con una sonrisa ligera y los ojos brillantes. Dijo: «Tengo hambre». Su madre se desmayó al escucharlo hablar con tanta claridad. No había dicho más de 2 palabras en meses. En otra ocasión, un hombre que vivía en un rancho lejano llegó cabizbajo, con los brazos vendados. Había intentado quitarse la vida por no poder pagar sus deudas. No venía a rezar, solo a sentarse un rato, según él mismo dijo. Al salir, caminó hasta la casa del padre Héctor y tocó la puerta. «No sé qué pasó, pero ya no quiero morirme, ¿me deja ayudar en algo?». Desde entonces, se volvió jardinero de la capilla. Y bajo su cuidado, las flores crecieron más rápido, más altas, más coloridas. Una tarde confesó entre risas que hablaba con ellas. «Les canto mientras riego. Y a veces, siento que me contestan». Las bordadoras de la fe volvieron a reunirse todos los jueves. Ahora no solo tejían mantas, también cosían escapularios, rosarios de tela y pequeños manteles con mensajes bordados. Uno de ellos decía: «Aquí no terminó el milagro. Aquí apenas comienza». Los jóvenes del pueblo también cambiaron. Algunos que antes solo soñaban con irse a la ciudad, comenzaron a involucrarse en las actividades comunitarias.
Organizaron talleres, reconstruyeron la cancha de fútbol, y pintaron un mural en la pared trasera de la capilla, una imagen enorme de la Virgen de Guadalupe con un niño en sus brazos, no el niño Jesús, sino un niño común, de piel morena, con rostro parecido al de Héctor cuando tenía 11 años. Es todos nosotros, dijo el muchacho que lo pintó. Es la Virgen cuidando a su pueblo. La fama del lugar se esparció más allá del estado, pero no como un destino turístico, sino como un refugio para el alma. Llegaban personas con enfermedades incurables, con corazones rotos, con culpas arrastradas desde la infancia. Y aunque no todos recibían curas físicas, casi todos salían distintos, más ligeros, más en paz. Una anciana que venía desde Veracruz, acompañada por su nieta ciega, dijo algo que quedó grabado en la memoria de todos. No vine a que mi nieta recupere la vista, vine a que aprenda a ver con el corazón, y ya empezó a hacerlo. Y como si todo esto no fuera suficiente, un día ocurrió algo que dejó a todos sin aliento. Durante una misa de domingo, justo cuando Héctor levantó la hostia para la consagración, una paloma blanca entró por una de las ventanas del techo, una que siempre permanecía cerrada, y voló lentamente hasta posarse sobre la cruz del altar. Se quedó ahí todo el resto de la misa, inmóvil, con los ojos cerrados, como si orara junto a todos. Al finalizar la misa, la paloma alzó vuelo, pero antes de irse, dejó caer una pequeña pluma blanca que cayó a los pies de una mujer embarazada. Ella la recogió con manos temblorosas y se llevó la pluma al pecho. Un mes después, esa mujer dio a luz a una niña sana, aunque los doctores le habían asegurado que su embarazo era inviable. La llamé Guadalupe, dijo entre lágrimas, porque me la devolvieron del cielo. Héctor nunca se atribuía nada. Cuando le preguntaban por qué sucedían esas cosas, solo respondía: ella sigue aquí. Yo solo soy quien abre la puerta. Y así, el milagro dejó de ser una historia del pasado, y se convirtió en una realidad cotidiana. Una forma de vivir. Una manera de caminar por la vida con el corazón abierto. San Miguel de los Sauces ya no era solo un pueblo con historia. Era un pueblo con propósito, con identidad, con alma. Y en medio de todo, como siempre, la capilla, y dentro de ella, la imagen intacta de la Virgen de Guadalupe, con una sonrisa tan tenue como infinita. Los años siguieron pasando como hojas que caen sin hacer ruido. San Miguel de los Sauces se volvió un lugar donde el tiempo no se contaba por relojes ni calendarios, sino por momentos sagrados, por rostros transformados, por flores que seguían naciendo sin ser sembradas. La capilla, ahora convertida en iglesia, nunca perdió su esencia humilde. Conservaba las mismas bancas de madera que resistieron el fuego, el altar sencillo adornado con flores frescas, y la pequeña imagen de la Virgen que Héctor había rescatado de entre los escombros cuando era niño. Esa misma figura seguía intacta, con la mirada serena y el brazo quebrado, nunca reparado, por decisión del pueblo, como símbolo de lo que se rompió pero siguió sosteniendo. Héctor Gutiérrez, ya convertido en padre de cabello oscuro salpicado por las primeras canas, se convirtió no solo en el guía espiritual de la comunidad, sino en el guardián de la memoria viva de aquel milagro. Nunca buscó fama, nunca escribió libros, nunca aceptó entrevistas, solo hablaba con quien llegaba con el corazón abierto. Una tarde cualquiera, una niña de 7 años, de ojos grandes y trenzas apretadas, se acercó después de misa y le preguntó con la inocencia de quien no conoce límites: «Padre Héctor, ¿usted sí vio a la Virgen ese día?». Él sonrió, se agachó a su altura y respondió: «No con estos ojos, mi niña, pero la sentí tan cerquita como tú sientes mi mano ahora». La niña asintió, abrazó su cuello y salió corriendo. Esa misma noche, después de cerrar las puertas de la iglesia, Héctor se sentó en la última banca, donde solía rezar cuando era niño. Encendió una vela, respiró hondo, y habló en voz baja, como tantas veces antes. «Gracias por no soltarme, por seguir aquí. Aunque muchos no lo entiendan, aunque a veces me falte la fe, tú siempre estás». En ese momento, escuchó pasos detrás de él. No eran pasos comunes. Eran suaves, rítmicos, como los de alguien que caminara sin peso. Se volteó lentamente, pero no vio a nadie. Solo el resplandor suave de la vela, y un perfume a rosas que no venía de ningún ramo cercano. Sintió una paz tan profunda que las lágrimas comenzaron a salirle sin aviso. No por tristeza, sino por la certeza silenciosa de que, aunque invisible, ella había entrado una vez más. Pero fue al día siguiente que ocurrió lo inesperado. Mientras un grupo de voluntarios limpiaba la parte trasera del templo para ampliar el jardín, encontraron una caja de madera enterrada bajo una piedra plana, justo al lado del gran girasol. La caja estaba sellada con un lazo rojo ya desgastado por el tiempo. Cuando la abrieron,
encontraron una carta escrita con letra infantil, envuelta en un pañuelo blanco. Era de Héctor. De hacía más de 20 años. La carta decía: Virgencita, si algún día ya no estoy, y alguien encuentra esto, dile que no tenga miedo. Que si vino hasta aquí, es porque tú lo llamaste. Que tú no dejas solo a nadie. Ni a los que dudan. Ni a los que están rotos. Tú amas a todos. Y yo prometo, desde el cielo o desde donde esté, seguir rezando por cada persona que entre a esta iglesia. Porque este lugar no se salvó por suerte, se salvó por amor. Todos los que leyeron la carta lloraron. Nadie sabía que existía. Héctor tampoco recordaba haberla escrito. Dijo que tal vez fue en los días posteriores al incendio, cuando aún no entendía lo que había pasado, pero su corazón sí. La carta fue enmarcada y colocada junto a la puerta principal. Hoy, cada persona que entra puede leer esas palabras y sentirse acogida, vista, amada. Y así, el milagro nunca terminó. Solo cambió de forma. Porque lo que un niño creyó imposible, la Virgen lo hizo eterno. Rosa, si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a compartirla con alguien que necesite volver a creer. Déjanos en los comentarios el nombre de una persona a la que quieras encomendar, o una flor virtual como símbolo de fe. Destellos, y si tú también sigues de pie. Sé luz para quien no puede ver el camino. Persona con palmas de mano unidas, suscríbete a Senderos de Luz, donde cada historia es una semilla de esperanza.